Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles nuevamente. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio bíblico del día de hoy. Así que le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos das de poder estar conectados para seguir aprendiendo respecto a los tiempos finales. Te rogamos en esta hora, después de un día de trabajo, de cumplir con nuestras responsabilidades, de distintas cosas que hemos realizado, que tú nos ayudes, nos des fuerza, nos ilumbres nuestro entendimiento para poder comprender la verdad de tu palabra, los pasajes, los capítulos que estaremos estudiando, para seguir avanzando en la revelación de los últimos tiempos que tú nos has dejado para fortalecer, para alimentar esta esperanza maravillosa que tenemos en el cumplimiento de tu palabra, para crecer en santidad a la luz de cómo tú vas a tratar con el pecado y con los pecadores que no creyeron en el Señor Jesús, y podamos así, Dios amado, anhelar aún más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios amado, en esta hora. Te rogamos tu dirección para que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Te rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con nuestra sesión número 12 de nuestro panorama escatológico. Vamos a estar analizando el capítulo 5 y 6 del libro de Apocalipsis para seguir avanzando en esta cronología, en este panorama de los eventos del fin de los tiempos, el panorama escatológico. A modo de introducción, hoy día quiero que pongamos nuestra atención en el primer capítulo, en el primer versículo del capítulo 5 de Apocalipsis, que ustedes ven aquí en la pantalla, y que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto, hermanos, marca el inicio, por decirlo así, propiamente tal de lo que es la tribulación. La sesión anterior vimos cómo es que antes del inicio, antes de ya marcar la partida del juicio de Dios durante esta semana 70 de Daniel, durante estos 7 años, había una adoración celestial. Los seres vivientes, los 24 ancianos, se postraban, adoraban a Dios, había cánticos. Y en el capítulo 5, manteniendo esa escena, hay un libro sellado con 7 sellos. Y esto nos marca el inicio, como decía, de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que lo he titulado El rollo, el cordero y los sellos. El rollo, el cordero y los sellos. Como les decía, el escenario sigue siendo el mismo, se mantiene. Y recordando solamente de manera breve, recordar que el escenario es ante el trono y alrededor del trono. Juan, en el capítulo 4, después de escuchar una voz de trompeta, sube y ve un trono donde hay alguien sentado que no lo identifica, pero claramente es Dios. ¿Y por qué pensamos que es Dios? Porque quien tiene el rollo en la mano, como lo vamos a ver en este capítulo, y me adelanto un poquitito, hay alguien sentado en el trono que es Dios porque tiene el rollo en la mano y aparece en la escena delante del trono el Cordero. Por lo tanto, no puede ser el Señor Jesús el que tiene el rollo en la mano porque obviamente está sentado en el trono y obviamente es otra persona la que está parada al frente del trono como un cordero, como inmolado, como vamos a ver. Por lo tanto, también está presente el Espíritu Santo, como también lo vamos a mencionar, o sea, está presente el Trino Dios en este escenario, ante el trono de Dios, alrededor del trono, porque están frente al trono, están los 24 ancianos rodeándolo, están los 4 seres vivientes, como lo vimos la semana anterior. Dios que está sentado en el trono tiene un libro o un rollo en su mano, como lo acabamos de ver aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, en su mano derecha, escrito por dentro y por fuera. ¿Ya? Podremos pensar que es un libro, podemos pensar en un rollo. Para términos prácticos, hermanos,
podría ser lo mismo. Ya no hay mayor incidencia si es un libro o un rollo. Podríamos pensar en un rollo porque está escrito por dentro y por fuera. ¿Ya? Entonces pensando que está escrito por las dos caras el rollo. ¿Ya? Pero para fines prácticos pensamos en un libro. Y este libro o este rollo está sellado con 7 sellos. Estos 7 sellos son la primera, eh, los primeros eventos de juicio que Dios establece en contra de Israel y en contra de las naciones que quedaron en la tierra. Para los moradores de la tierra, como dice de manera habitual y frecuente el libro de Apocalipsis. ¿Ya? El punto, aquí se establece como un diálogo, se establece un problema, porque se levanta una pregunta. Ahora, cuando nosotros miramos esta pregunta, hermanos, hay que ser cuidadosos, porque no es una pregunta que no tenga respuesta, no es una pregunta sin solución. Y esa pregunta, como dice Apocalipsis 5:2, un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan, que estaba ahí en espíritu, dice en el versículo 3, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, versículo 4, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Hasta ahí la escena es triste. Hasta ahí lo que comenta Juan es terrible porque hay un libro con 7 sellos, pero que no existe alguien hasta este punto que pueda abrir el libro, alguien digno, alguien que cumpla con los requisitos de poder abrir el libro. Pero frente a la tristeza de Juan, frente a esta situación donde Juan miró y no vio a alguien digno, alguien que cumpliera esos requisitos para abrirlo, versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Ahí está la respuesta. La pregunta no es una pregunta, oh, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay nadie que abra el libro. Es, ¿quién es digno? ¿Quién es el que ha dado su vida? El que ha vencido para abrir el libro. El león de la tribu de Judá, el que tiene autoridad, la raíz de David, el Mesías, es el que tiene la autoridad. Versículo 6. Y esto nos abre la escena para hablar del Cordero. La pregunta sí tenía una solución genuina, una solución importante, una solución con autoridad. Y en medio del escenario, delante del trono, en medio de los seres vivientes, adelante de los ancianos, versículos 6, miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie. Dice, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este cordero que estaba de pie, como inmolado. Es interesante esto, hermanos, porque el cordero no estaba inmolado, estaba como inmolado. ¿Por qué? Primero, porque estaba de pie, o sea, no estaba muerto, estaba de pie, estaba con vida, pero estaba como inmolado porque tenía las marcas del sacrificio que había hecho en la cruz del Calvario. Obviamente este es Jesucristo, el Cordero de Dios, con las marcas, con sus manos marcadas, con sus orificios en las manos, en los pies, con las marcas de los latigazos, pero estaba de pie
porque Él vive. Y llegó como el león de la tribu de Judá. Llegó como la raíz de David. Pero además, este cordero tenía 7 cuernos. Los cuernos, hermanos, en las Escrituras son símbolos de fortaleza y poder. O sea, por mucho que nos pueda parecer la escena, es importante que hagamos una correcta interpretación y por eso hablamos en su momento de la interpretación que debíamos utilizar o el método de interpretación, mejor dicho. Porque no es un cordero que tenga 7 cuernos en el sentido literal de un cordero con 7 cuernos, y porque nos empezamos a imaginar, es lo que significa. Por eso dice, como inmolado, ¿qué tenía? Está usando un lenguaje metafórico que se interpreta a la luz de las Escrituras, no de manera de qué es lo que se me ocurre, que sería la interpretación alegórica. Los 7 cuernos, como también leemos en Daniel, que hay un cuerno, que sale un cuerno más pequeño, son símbolos de poder y de fortaleza. Este cordero tiene toda la fortaleza y todo el poder. ¿Para qué? Para desatar los juicios a través de abrir y romper los sellos del libro. Pero además tiene 7 ojos. 7, hermanos, siempre las Escrituras habla de la plenitud, de algo completo, de algo perfecto. Por lo tanto, si hablamos de 7 cuernos, es de una perfecta fortaleza, un completo poder. Y también tiene 7 ojos, que habla de la perfecta omnisciencia, la perfecta comprensión, el perfecto conocimiento que tiene respecto de todas las cosas. ¿Quién más? Si no es Jesucristo, el que es simbolizado a la luz de este cordero, de pie, como inmolado, con toda fortaleza, con toda omnisciencia. Y ese es interesante, que además esto simboliza los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dios no tiene 7 espíritus, tiene uno, pero habla de la plenitud, y por eso hacía el comentario respecto del número 7, los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu de Dios que había sido enviado sobre la tierra. Por lo tanto, en esta escena está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Como también lo comentamos en su momento, desde el inicio presente de la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así también, al final de los tiempos, en el juicio, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora es interesante, porque este cordero, como inmolado con 7 cuernos, con los 7 ojos, hace una acción. Versículo 7. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Esto, hermanos, desde el versículo 8 en adelante hasta el finalizar el capítulo, hasta el versículo 14, desata, genera una amplia adoración. Porque el que toma el libro significa que tiene la dignidad, cumple con los requisitos, tiene la fortaleza, tiene el poder, tiene el conocimiento, la comprensión, la omnisciencia, tiene el Espíritu Santo para tomar el libro y abrir sus sellos. Hasta un momento no había nadie que pudiese abrirlo. No había nadie digno, pero apareció el Cordero y tomó el libro. Él era digno. Y eso desata una adoración. Desata suena un término bastante como moderno, como esto de desato, bendición. Pero hermanos, veamos, y no porque lo utilicen algunos tipos de movimientos, nosotros no vamos a utilizar este tipo de palabras. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un
cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Habían ángeles que decían a gran voz, versículo 22, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Versículo 13, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. O sea, hay una proclamación celestial de la dignidad del cordero. Los hermanos, cuando nosotros vemos esta escena debe conmovernos, porque lo que ellos ven de que sea digno de tomar el libro, digno de romper sus sellos, es algo que hoy día también nosotros contemplamos a la luz de su palabra. El punto es, ¿qué sucede en tu corazón cuando leemos la dignidad de nuestro Salvador? ¿Se goza? ¿No le sucede nada? ¿Qué pasa en tu corazón? Ahora, otro aspecto que también debemos analizar. Los seres vivientes, los ancianos, los ángeles adoran a Jesús por la dignidad que Él tiene, porque le fue dado un nombre por sobre todo nombre, lleno de fortaleza, de poder, de honra, gloria, como dice los pasajes que acabo de leer. La pregunta, ¿vas a esperar a estar en la eternidad para comenzar a adorar al Cordero? ¿Vas a esperar o vas a entregar como raciocinio que allá lo vas a adorar y acá no vas a esforzarte? De cierta manera, algo de eso vamos a estar hablando el domingo. Pero, hermano, ¿vas a esperar a la eternidad para adorar a Jesús? ¿O vas a empezar desde ahora a entregar tu vida a Él por lo que Él ha hecho? En la cruz, Cristo no solamente ganó nuestra salvación, derrotó a la muerte, derrotó al pecado, también se le fue dado un honor mucho mayor del que ya tenía. Dios le entregó a su Hijo en sus manos, en su autoridad, el dominio, el poder para desatar los juicios. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús, nuestro Salvador, el que murió por ti. ¿Qué esperas, hermano, para vivir una vida de adoración al Señor Jesús? A tu Señor Jesús. Por eso es tan impactante aquel pasaje en el inicio de Apocalipsis, cuando Juan vio al Señor Jesús, a pesar de que Él se acostaba sobre su pecho, era el discípulo amado, se le conoce de esa forma. Cuando Él lo ve, no corre a abrazarlo y apoyar nuevamente su rostro sobre su pecho. Está la magnitud de gloria, de honra, de autoridad que Jesucristo tiene, que cae postrado. Y el Señor Jesús le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Señor Jesús, que hoy día está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. No esperemos estar allá, hermanos, para adorarle, para entregar nuestra vida de devoción a Él, porque el Cordero, como inmolado, es digno de tomar el libro y romper sus sellos.
Y esta hermosa escena, hermanos, que nos hace meditar en este sentido. Los cuatro seres vivientes, los ancianos se postraron y adoraron. En medio de esa adoración, de esa proclamación, pasamos al capítulo 6. Entonces vi, luego de recibir la proclamación de su gloria, entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Cada vez que el Señor Jesús abre o rompe un sello, uno de los ángeles le dice a Juan, ven, mira. Cada uno de los sellos, hermano, representa un juicio, parte del juicio de Dios. Entonces, vemos el libro, vemos al Cordero y ahora vamos a ver los sellos. Entonces, como decía, luego de esta adoración, Cristo comienza a abrir los sellos. Los sellos son 7, como hemos visto en lo que hemos leído. Cada uno representa una parte del juicio y todos ellos se desarrollan dentro de los primeros 3 años y medio. Y si fuésemos más específicos, dentro de la primera mitad de estos 3 años y medio. Porque luego de estos juicios, de la ejecución de estos sellos, vienen las trompetas, que también ocurren dentro de los 3 años y medio. Y cuando suena la última trompeta de las 7, empiezan ya los segundos 3 años y medio, donde se desarrollan los juicios de las copas. Tenemos 3 grandes grupos de acciones de juicio: los sellos, las trompetas y las copas. Entonces, hoy día estamos con los sellos que se desarrollan dentro de los primeros 3 años y medio, o en lo que conocemos como tribulación. Esto es lo que da partida, estos 7 sellos, al gran día de su ira. Este término, el gran día de su ira, el día terrible de Jehová, entre otros términos, es lo que manifiesta lo que va a suceder en este periodo de 7 años. El juicio de Dios, la manifestación de la ira de Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, estos sellos. Antes de pasar, mencionar que son 7 sellos. Los primeros 6, o sea, el sello 1, 2, 3, 4, 5 y 6, manifiestan, reflejan un juicio propiamente tal, como lo vamos a ver. El sello número 7 no es un juicio propiamente tal, sino que al abrirlo, al romperlo, por decirlo así, salen de él las 7 trompetas. Lo mismo sucede con la última trompeta, que al ser tocada manifiesta o abre para que se desarrollen los juicios de las 7 copas. ¿Ya? Entonces por eso vemos que son 6 sellos los que son un acto de juicio propiamente tal, porque el número 7 es la presencia o la presentación, por decirlo así, de los juicios siguientes, que en este caso de los sellos son las trompetas. ¿Ya? Por eso solamente vamos a analizar 6 sellos, porque el séptimo abre a las 7 trompetas. ¿Ya? Entonces, los 7 sellos. El primero, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2. Ya leímos el 1, el 2 dice, miré y había un caballo blanco, el que estaba el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar.
Aquí, hermanos, los primeros 4 sellos son los que se conocen, que entre comillas son bastante conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. De cierta manera es algo con lo que se ilustra parte del juicio de Dios con 4 caballos de color blanco, rojo, negro y amarillo. Esos son los colores que se utilizan para identificar a estos caballos. El primero es el caballo blanco y representa la Guerra Fría. ¿Por qué la Guerra Fría? ¿A qué se refiere? Si ustedes leen, el que dice, el que estaba montando en él tenía un arco, pero no tenía flechas. Por lo tanto, este caballo es la presentación, es la Guerra Fría, o sea, es como la guerra sin tirar bombas, por decirlo de otra manera. Pero comienza a establecer la Guerra Fría, todo a preparar el escenario para una guerra propiamente tal. Y esto es lo que va a suceder con el caballo blanco. No dice duración, no dice y durante 6, 7, 8 meses, no. Solo muestra las escrituras que va a ser un juicio detrás de otro. No va a haber un descanso entre medio de los 6 sellos. El primero viene esta guerra fría, esta guerra de declaraciones, que yo tengo bombas atómicas, que yo no tengo, que tú tienes, etcétera, algo que de alguna manera también se ve el día de hoy. Una guerra fría, porque nadie ha disparado un arma. Obviamente hay en algunas localidades donde sí se desarrolla una guerra propiamente tal. Después tenemos el segundo sello, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, cuando el Cordero abrió el segundo sello. O sea, no tenemos aquí un espacio de tiempo. Oí el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo o bermejo, como dice Reina Valera del 60. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Y esto sin lugar a duda claramente manifiesta que es un periodo de guerra. O sea, va a haber un espacio de tiempo de paz, una paz supuesta, porque va a haber una guerra fría, pero posterior a eso sale un caballo con una espada para que el mundo se liquide entre ellos. Una guerra propiamente tal, como dice el texto, y se matarán unos a otros, y será quitada la paz de la tierra. Y ahí obviamente comienza la mortandad de personas en esa época. Tercer sello, versículos 5 y 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, nuevamente no tenemos un espacio de tiempo, las escrituras no nos muestran que pase un descanso, sino que se abre uno, se abre el siguiente, se abre el tercero, y un ser viviente que decía, ven nuevamente, y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Yo oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Esta declaración, hermanos, es una manifestación de hambruna. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Algunos, al mirar estos 3 eventos de guerra fría, guerra y hambruna, manifiestan, hermanos, de alguna forma la creencia de que es el proceso propiamente tal, porque antes de una guerra hay una guerra fría, después está la guerra propiamente tal, y después de una gran guerra obviamente viene la hambruna. Eso es algo que ha pasado históricamente. Si miramos, por ejemplo, las guerras mundiales al principio de los años de los 1900 del siglo pasado, vemos que después de la guerra se produjeron grandes periodos o grandes ventanas de hambruna. Pero hay que tener ojo, hermano, porque las escrituras aquí nos están manifestando que al abrir cada sello se provoca una de estas acciones. Por lo tanto, la guerra no es consecuencia de la Guerra Fría, ni el hambre es consecuencia de la guerra. Podemos pensar que es lógico
pero hay un juicio de Dios establecido, quizás más duro. No tenemos muchas más luces, mucha más explicación que nos dé el texto respecto de la gravedad de cada uno de los sellos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto lo va a agravar? Agravar de grave, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Yo creo que no podemos minimizar a que son un sello es consecuencia del anterior, sino que hay una manifestación, porque sale un caballo distinto. No es que el caballo cambie de color, sale un caballo distinto con un color distinto para ejecutar juicio sobre la tierra. Cuarto sello, versículos 7 y 8. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, ella había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Un juicio donde la muerte va a tomar la cuarta parte de la tierra, de las personas de la tierra. Entonces, ojo con lo mismo que estaba comentando, hermanos, porque dice, se le dio la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. No quiere decir que este cuarto es como una confirmación de que va a haber guerra, porque dice matar con espada, con hambre, como el caballo negro, con pestilencia y con toda la tierra. Es un juicio aún más grave, es un juicio distinto, porque es un caballo distinto. Entonces, hermanos, aquí tenemos cuatro juicios importantes. Guerra fría, guerra, hambre y muerte de la cuarta parte de la tierra. Un juicio de Dios, el día terrible de Jehová. Quinto sello, versículos 9 al 11. Dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que había mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. El quinto sello, perdón, es el martirio de los que abrazaban la fe en Cristo. En esa época, los que manifiesten creer en el Señor Jesús y mantengan esa creencia van a tener que entregar sus vidas. Ya no es por gracia, finalmente, pero van a tener que morir. No como nosotros, hermanos, que nosotros estamos en un periodo de tanta manifestación de gracia de Dios, no porque en esa época sea distinta la gracia, pero no hemos tenido que entregar nuestras vidas. Sexto sello, versículos 12 al 17. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todos, siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? El sexto sello, hermanos, representa una catástrofe, un cataclismo en la tierra,
un gran terremoto, eh, asteroides o estrellas cayendo sobre la Tierra, manifiesta una catástrofe. Con mucha razón, los grandes, todos los que estaban en esa época proclamaron, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Ellos obviamente de Dios, del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Y esto, hermanos, va a ir de mal en peor, porque el séptimo sello, que se relata ya en el capítulo 8, que vamos a ver más adelante, habla, enseña que vienen 7 trompetas donde sus juicios son mucho más terribles que estos primeros 6 sellos. Guerra, guerra fría, guerra, hambre, muerte, martirio, catástrofe en la tierra. Ese es el juicio de Dios, hermanos, contra el pecado, contra la rebeldía. Por eso es que hoy día nosotros, hermanos, debemos dar gracias a Dios y postrarnos en adoración y esforzarnos en nuestra vida cristiana, hermanos. Si entender cómo Dios está tratando o cómo va a tratar con el pecado, no nos hace remecernos en nuestra vida actual, no sé qué otra cosa lo podría hacer. Porque Dios está tratando esto por el pecado. Juicio contra la rebeldía. Nosotros por gracia hoy día somos salvos, hermanos, pero no estamos ajenos a la rebeldía. ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios manifieste su juicio contra ti? Bien, antes de terminar, hermanos, de ir a las conclusiones, quiero mostrarle un par de imágenes para de alguna manera ilustrar visualmente lo que acabamos de analizar. Primero tenemos los juicios de los sellos, como ustedes ven ahí, tenemos el primero, segundo, tercer sello, cuarto, quinto y sexto. Y el séptimo que abre o presenta, como decía, a las 7 trompetas. Esto ocurre durante los primeros 3 años y medio, los sellos y las copas. Como ven ahí en la imagen, en la segunda mitad de la tribulación, o lo que se conoce como la gran tribulación, son derramadas las 7 copas. Y ahí están los 3 grupos de juicios, los sellos, las trompetas y las copas. ¿Ya? Dentro de los primeros 6 sellos no hay una pausa, es uno abierto detrás de otro. En las escrituras tenemos entre la apertura del séptimo sello, entre el sexto y el séptimo, como una pausa, porque tenemos el relato de los 144,000 que vamos a estar viendo la próxima ocasión. Pero entre cada sello, entre los primeros 6 sellos, no hay una pausa. Uno tras otro. Guerra fría, guerra, hambre, muerte, martirio y el cataclismo en la tierra. Por términos de tiempo, y les voy a compartir este material, hay un paralelo de los 7 juicios venideros, de los sellos, con lo que el Señor Jesús manifestó ahí en Mateo 24. La falsa paz, la guerra mundial, el hambre, los terremotos o las muertes, el juicio divino, las tinieblas cósmicas y los eventos catastróficos. Hay una correlación. Y eso es maravilloso porque obviamente Jesucristo sabía, y por eso hablamos de los siete ojos, ¿no? Con una plena omnisciencia, un pleno conocimiento. Entonces, ¿qué concluimos, hermanos, el día de hoy? Solo Cristo es digno de completar el juicio de Dios. A Él se le dio la autoridad, a Él se le dio el poder.
Hoy día es el tiempo, hermanos, de acudir a Cristo porque Él es nuestro abogado. Pero va a llegar el día en que Cristo no va a ser el abogado, va a ser el juez. Y ya no va a haber tiempo para pedir que Él abogue por nosotros. Y por eso es importante, hermanos, proclamar la verdad del Evangelio a quienes nos rodean. Cada sello representa una acción divina en particular. No es que cada sello manifiesta una consecuencia de lo anterior, como decía. Cada sello es una acción de juicio de manera particular. El juicio de Dios se manifestará de una manera clara, inigualable y podríamos agregar, terrible. Gracias a Dios que nosotros, la iglesia, no vamos a estar acá. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza de que Cristo nos va a llevar con Él antes de que estos juicios inicien, porque nosotros no hemos puesto sido para ira, porque ya estamos en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesús. Espero, hermanos, que vaya siendo clarificador el avance y el análisis de cada uno, de cómo van a ir sucediendo los hechos. Hoy día vimos los sellos, la próxima ocasión vamos a hablar y analizar un poquitito sobre los 144.000, que es otro grupo que genera mucho tipo de interpretación. Vamos a analizar qué es lo que nos dicen las escrituras respecto de ellos. Bien, hermanos, te invito a que inclines tu rostro y oremos para dar término al estudio de hoy. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos has dado de poder estudiar tu palabra, de acercarnos a ella, ir analizando de manera breve estos eventos que se van suscitando al final de los tiempos. Te damos gracias porque sin lugar a dudas esto nos hace reflexionar en lo actual de cómo te estamos adorando, cómo estamos viviendo la vida para glorificarte, cómo el entender el evento de los fin de los tiempos nos debe llevar a entender que debemos vivir una vida santa, porque tú no negocias con el pecado. Ayúdanos, Dios amado, para que todo esto no solamente quede como un conocimiento intelectual, que sin lugar a dudas es importante, pero más importante es que genere en nosotros cambios, nos transforme en nuestra vida cristiana y nos afirme no solamente en las convicciones de los eventos futuros, sino que la convicción de vivir una vida piadosa, santa, apegada a tu voluntad. Te damos gracias en esta noche. Te bendecimos a través de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.